Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales, bienvenidos a esta transmisión, como cada tarde a las 5 en punto, con los abogados de Gallardo Law Firm. Y hoy tenemos un tema, tema, por aquí que se me quedó esto encendido. Hoy tenemos el tema, evidentemente, que nos ha tenido pendientes, llevamos 3 meses hablando de esto, 3 meses. Y bueno, finalmente, después que todo el mundo esperaba que el acuerdo se aprobara, la realidad ha sido, bueno, la realidad siempre se impone, ¿no? Y supera la ficción en, en muchos aspectos. Y resulta que el presidente Joe Biden está pidiéndole, rogándole al Congreso que, bueno, eh, que apruebe esta ley. Pero incluso el presidente Joe Biden sabe que Que esta no. propuesta de ley no va. Me acompaña el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por tenerme aquí una vez más en tu espacio. Sí, siempre un placer. Abogado, vamos a ver, tengo por aquí la portada del New York Times, portada de, vamos, de la tarde del New York Times. El presidente Biden acaba de dirigirse a la nación hace apenas unos minutos, por eso no tenemos el video, pero hace apenas unos minutos le pidió al Congreso que muestre algo de coraje contra Trump sobre este acuerdo fronterizo, culpó a los republicanos del fracaso del acuerdo, dijo que, y esto llama la atención también, porque el discurso de Biden hizo esperar a los periodistas más de una hora hoy. Y cuando New York Times estuvo averiguando por qué estaban esperando, por qué estaban esperando tanto, le dijeron funcionarios de la Casa Blanca que el presidente había pedido cambiar a última hora el discurso porque no era lo suficientemente crítico con Trump y utilizó palabras bien fuertes contra el expresidente, exigiéndole a los republicanos que aprueben este paquete de ayuda a Ucrania, a Israel, también a Taiwán y, por supuesto, el tema de la frontera. Este paquete cambiaría la frontera como no se ha visto en décadas, exigiría, entre otras cosas, un miedo creíble mucho más fuerte, exigiría también que no se entreguen más paroles a través de CBP One, mantendría el parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero sencillamente los republicanos se han puesto todos de acuerdo, o la inmensa mayoría, para decir este acuerdo permite la entrada de hasta 5,000 personas ilegales y no lo vamos a firmar. E incluso parece que ni siquiera mañana va a ser la votación en el Senado, parece que ni siquiera va a pasar esa votación del Senado, así que está completamente muerto. Para los inmigrantes, abogado, esto es una buena, es una mala noticia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Que es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, definitivamente para las personas que están en la frontera, para las personas que tienen aún y tienen en sus planes venir hacia los Estados Unidos e entrar ilegalmente, esto definitivamente es una buena noticia porque la frontera va a seguir admitiendo la gran mayoría de personas que están entrando, yo no sé si fue ayer, dijimos unos cuantos, 6,000 y algo que entraron a hacer. Y ayer y antes Entonces, de ayer. siguen entrando una gran cantidad de personas. Esto va a seguir continuando, este acuerdo no va a pasar, y al no pasar este acuerdo, los límites de 5,000 personas diarias, los límites de más de 8,000 personas en un día que pueden cerrar la frontera hasta por 200 y pico de días, esto no va a pasar, entonces va a continuar esta frontera, vamos a decirlo como lo dicen los republicanos, abierta, y las personas van a seguir entrando. Las legislaciones de cada estado pueden hacer están emitiendo leyes que pueden o no influir en la inmigración y ser leyes que no son constitucionales, pero definitivamente esto es una ley que favorece mucho a las personas que piensan entrar a la frontera. También es una ley que muestra que el programa de parol va a seguir vivo, como siempre lo hemos dicho. Este programa de parol y este programa de CBP One va a seguir vivo porque esta es la joya de la presidencia Biden, y entonces esto es algo que ellos no van a dejar pasar. Y hasta que no se pongan de acuerdo, definitivamente la situación va a seguir igual que lo que está ahora. Es un problema muy grande porque, como bien dice el abogado, y aquí se lo decimos claramente porque nuestro propósito es informativo, en el caso mío, en el caso del abogado es asesoramiento legal, y de manera informativa hay que decirlo, o sea, realmente están entrando 6,000 personas o más
todos los días por la frontera sur. Eso es lo que está pasando, independientemente de las 1.450 citas de CBP-1. Estas personas las están deteniendo, las están liberando con I-220A, con fianza, etcétera, pero es lo que está pasando. Algunas las están deportando, sí, también, pero hay una gran cantidad de personas que siguen entrando. El mes pasado vimos 300.000 personas, el mes de diciembre, 300.000 personas, no el mes pasado, entrando por la frontera sur de los Estados Unidos. Es una barbaridad de gente. Y Biden, entre otras cosas, dijo para justificar que por qué los republicanos deberían votar por esto, dijo: imagínense ustedes que la página de Wall Street Journal, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y el sindicato de la Patrulla Fronteriza, que respaldaron a Trump en el 2016 y 2020, están diciendo: firmen este acuerdo porque no es perfecto, pero al menos va a detener la riada de gente que está entrando, porque la frontera se cerraría inmediatamente. Pero los republicanos no quieren, dicen que el acuerdo permitiría mantener esa entrada de 5.000 personas, hasta 5.000 personas todos los días, ilegalmente antes de cerrar la frontera. Y bueno, y realmente dentro del Partido Republicano ha sido un cambio muy brusco. Habían legisladores, incluso senadores, que habían apoyado este proyecto de ley que fue negociado entre republicanos y demócratas. No es que los demócratas se inventaron el proyecto de ley y se lo presentaron a los republicanos. No, habían republicanos también ahí. Y a la hora de la hora dijeron: no estamos de acuerdo. La inmensa mayoría ha dicho: no estamos de acuerdo. Y lo que quieren es presionar al presidente Biden para que él tome medidas ejecutivas y reinstaure la política de permanecer en México. ¿Hasta qué punto lo puede hacer el presidente Biden? La realidad es que la sociedad norteamericana, las encuestas lo dicen, no lo digo yo, las encuestas dicen que están cansados de todo este tema migratorio. Entonces, ¿el presidente Biden tomará medidas enérgicas para cerrar la frontera? Esa es una pregunta que está sobre la mesa y que lamentablemente no tenemos respuesta hasta el momento. Ninguna respuesta. Porque estamos viendo un Congreso profundamente dividido, paralizado, que no toma acción. Y estamos viendo una presidencia que dice: no, ustedes son los que tienen que tomar acción. Y el Congreso le dice a la presidencia: tú tienes que tomar acción y no importa si nosotros firmamos una ley o no. Se pasan la pelota de un lado a otro. Mientras tanto, hay un problema grande de mucha gente entrando ilegalmente. Y aquí les pongo un ejemplo de esto de lo que les estoy hablando. Vean, este es una entrevista de ayer. Pues me alegra haber llegado hasta acá porque sé que estoy luchando por mi mejor sueño, ser una mejor persona y ayudar a mi familia, que es lo que más quiero. Y ahí están los oficiales de la patrulla fronteriza abrumados. Hay chinos, hay personas como el señor que escuchamos hablar, que probablemente por el acento creo que es paisa, colombiano. Y por cierto, abogado, con este caso, estas son entradas ilegales, estas no son entradas bajo el CBP-1. Pues me alegra Escuchen lo que él dijo. haber llegado hasta acá porque sé que estoy luchando por mi mejor sueño, ser una mejor persona y ayudar a mi familia, que es lo que más quiero. Ok, abogado, con ese argumento, ¿hay posibilidad de tener asilo en Estados Unidos? Con ese argumento no se puede ni ganar miedo creíble, que es el estándar más bajo para poder demostrar persecución, que es el estándar uno de los estándares que ellos quieren subir ahora de un significant possibility a un reasonable possibility. Es decir, esto en términos legales parecen mismas palabras, pero algo razonable es más que algo significativo. Entonces, con esto no lo gana, definitivamente. Esto es algo de lo que siempre, algo que los republicanos están diciendo, algo que yo creo que tiene sentido. Tú no puedes venir a los Estados Unidos para darle una mejor vida a tu familia. Desafortunadamente, hay muchos países en el mundo sufriendo definitivamente situaciones económicas bien graves, pero la ley de asilo es para proteger a aquellas personas que son perseguidas, personas que sufren, que pierden la vida, no porque la situación está mala, porque tienes un salario malo, o definitivamente las razones económicas no importan. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta, pero esta persona exactamente que dice venir a Estados Unidos y
para darle un mejor futuro a su familia. Esto no es una razón para estar en los Estados Unidos ilegalmente. Por cumplir su sueño. Se los he dicho hasta el cansancio aquí en este espacio. No es que tú vengas y llegues y digas, no, yo vengo por un sueño, porque yo tengo un sueño y déjenme cumplir mi sueño. Señor, no. Para eso usted tiene que hacer otro proceso, que es emigrar de manera legal. El asilo es para asilo, es perseguido por su religión, por su raza, por su condición sexual, porque es perseguido, porque lo quieren matar las maras, las mafias, el partido político, el Partido Comunista, los chavistas, pero no es por eso. Entonces, ojo con este tema, porque realmente yo veo demasiada desinformación y realmente sorprende, ¿no? Sorprende como mismo me ha sorprendido estos cubanos que llegan allí a la frontera y dicen, con CBP-1, estoy hablando ahora, ¿tienen miedo de regresar a su país? No. ¿Cuál es el motivo por el cual usted salió de su país? Porque yo quiero una mejor vida y porque yo quiero un sueño, yo vengo en busca del sueño americano. Automáticamente si es un oficial que se respete, te van a negar el miedo creíble y te van a mandar de vuelta a México. Ojo con eso. Bueno, vamos a responder las preguntas de la audiencia. Y abogado, otra cosa antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Sé que tienen un montón de casos de gente que ha pasado ilegal por Texas y que ahora tienen que defender casos criminales. Sí, exactamente. Texas está tomando medidas, está tomando la ley por sus propias manos, está emitiendo medidas que de una forma u otra están poniéndole cargos criminales a las personas, y esto es un problema grande, porque ya el tema no es de inmigración, el tema es criminal antes que sea de inmigración, y esto definitivamente dificulta mucho las cosas. Sea o no constitucional las leyes que están poniendo Texas, esto es un asunto que puede tomar tiempo. Lo que sí es que todo el mundo debe saber que Texas está siendo bien hostil con las personas que están entrando ilegalmente. Los que incluso no le ponen cargos criminales, los jueces de Texas están siendo bien hostil, a diferencia de los jueces de California y los jueces de Arizona, que son un poco más, vamos a decir, más consecuentes y dejan, de verdad aplican la ley como deben aplicarla, aunque los jueces de Texas no estamos diciendo que no la aplican como deben aplicarla. Muchas veces se siente esa hostilidad y ese racismo hacia los latinos, y muchas veces cuando inclusive las bases de verdad para ganar un miedo creíble están ahí y se hizo un memorándum de ley y se hacen cosas, los jueces de Texas toman decisiones negativas sencillamente por represalias, y yo estoy seguro que eso es así. Y nada, sencillamente el mensaje con esto es... Le ha tocado experimentarlo. Usted como abogado defensor lo ha visto. Exacto, eso es algo que nosotros lo sentimos, porque muchas veces nosotros vemos, cuando tenemos un caso sólido, que la ley los respalda, esto no tiene por qué perderse, sencillamente no se tiene por qué perder, y cuando se pierde, sencillamente hay otros motivos ocultos ahí. ¿Qué pasa con el miedo creíble? Que eso son decisiones que son no apelables. La decisión del juez es final, no se puede apelar a una instancia superior, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que uno quiere tomar un paso, y tiene que tener sencillamente todas las cartas sobre la mano para que sepa cómo se encuentra la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Las personas que están en este momento esperando su entrevista de miedo creíble, ¿qué recomendación les da? Porque sé que hay muchos en centros de inmigración, sobre todo en California, en el área esta de New Mexico, también hay muchísimos. ¿Qué recomendación les da? La recomendación que le doy, número uno, búsquense un abogado. Es lo más importante. Eso es algo primordial. Hemos visto entrevistas de miedo creíble hechas por nosotros, representados, que sí te dejan hacer un testimonio al final, en la entrevista inicial. Al contrario de la creencia popular, los abogados pueden hacer un closing argument, es decir, un sumario de lo que pasó, y darle información extra a los oficiales de asilo. Y nosotros vemos también, cuando conversamos con colegas abogados que han tenido entrevistas de miedo creíble, vemos un cambio y un resultado positivo cuando tienes un abogado a cuando no tienes un abogado. ¿Qué pasa? En las entrevistas de miedo creíble son entrevistas con un intérprete por teléfono, en un ambiente hostil, estás en un cuarto solo, muchas veces tienes frío, a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche. Es decir, es difícil. Te empiezan a hacer preguntas y tú no sabes cómo responderlas. Muchas veces te empiezan a guiar por caminos equivocados y tú dices un hecho y entonces solamente te hacen preguntas de ese hecho, y entonces se olvidó todo lo otro y toda tu historia de tu vida, y sencillamente tal vez con ese hecho no es suficiente para poder ganar el miedo creíble. Entonces, eso son cosas importantes. Los cubanos
tienes que sufrir persecución en Cuba, los venezolanos tienen que sufrir persecución en Venezuela. Si te empiezan a hacer preguntas de México, tú tienes que dejar saber que tú no eres mexicano, tú eres cubano. Si te llevan por un camino en el cual te faltan hechos, por decir, tú tienes que decir sí que tienes esos hechos. Tienes que estar bien pendiente, bien consciente a la hora que el oficial te dice, te voy a hacer un resumen de lo que has dicho y después te hace una pregunta, ¿tienes algo más que agregar? Tú tienes que agregar, no puedes tener miedo, no tengas miedo que si Cuba se entera, que si algo pasa, no, tú tienes que agregar. Y después de todo eso, yo creo que tienes que tener un abogado antes que eso, para que ese abogado sepa lo que tiene que decir, conozca tu historia, y si a ti se te quedó algo, el abogado entra y lo dice para que eso conste en el acta. Y esas son las posibilidades mayores. Y recordarle, ustedes no están aquí porque la cosa está mal en Cuba, porque la situación económica, porque no hay agua, por los apagones. O en Centroamérica. Exacto, ustedes están aquí porque ustedes están huyendo, ya sea por su opinión política, por su religión, por su raza, por su nacionalidad, por la membresía de un grupo social particular. Ustedes están huyendo aquí, están siendo perseguidos y eso es lo que los trajo a Estados Unidos. Exacto. Bueno, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. Tengo montones de preguntas en TikTok, montones de preguntas en Instagram, también en Facebook, vamos a ver, y en YouTube. Vamos a ver cómo nos repartimos. Elaine Ávila, gracias por el super sticker. Dice, buenas tardes, Mario Abogado. Mi hija le llegó la invitación al parol de reunificación familiar. ¿Qué tiempo está demorando el trámite? Bueno, el trámite hemos visto que está tomando bastante rápido, unos 3-4 meses. Hay muchas personas también con problemas a la hora de recibir el autorizo de viaje. Es decir, una familia de 3, el principal lo recibió, pero los derivativos no. Entonces ahí tienes que hacer la forma 7001 para tratar de obtener este permiso de viaje. Pero sí, es un trámite que es relativamente rápido. Ok. Tengo Idelmis Aguilar que nos manda un abrazo y dice, estoy manejando, pero aquí los tengo conectados para escuchar lo que están diciendo. Gracias, Idelmis, siempre estás ahí pendiente, te agradezco muchísimo. Saludos, tengo una consulta. Si tengo corte, ¿puedo pedir mi FOIA y parol a USCIS? Sí, por supuesto. El parol, yo te lo recomiendo que lo hagas con ICE, no a USCIS. Pero el FOIA sí lo puedes pedir con USCIS y lo recomiendo que todo el mundo lo pide. A Yankee, muchas gracias por compartir el live con 5 amigos más. Eres muy amable. Bueno, muy bien. Tengo por acá, vamos a ver, mi hermana está embarazada con 9 meses. Me aconseja embarazada con 9 meses. Me aconsejas que se entregue, me imagino que tenga menos, ¿no? Que se entregue en la frontera. Nunca jamás te vamos a aconsejar desde este espacio que te entregues en la frontera porque eso es un delito. Es ilegal cruzar la frontera si no tienes un permiso para entrar a los Estados Unidos. Te recomendamos que hagas el CBP-1. Jacob, Mario, entré por CBP-1 y recibí NTA segunda casilla y la I-94 con 2 años de parol. Pero en la parte de la información de los 2 nombres que tengo me pusieron solo el primero. ¿Eso es así o hay un error? Muchas veces te procesan con no te ponen los 2 nombres. Eso es algo que se puede corregir después eventualmente, pero sí vas a tener que corregirlo. Bebote, te agradezco muchísimo la suscripción aquí en TikTok. Dice, hoy me acaban de aprobar el parol a mi esposa y a mi hijo y estoy esperando ya el permiso de viaje. Felicidades, compadre. Muy buenas tardes, bendiciones miles. Sigo por acá, vamos a ver. Desde Cienfuegos nos mandan muchos abrazos, verdad que mi gente de Cienfuegos no falla. Hola Mario Abogado, bendiciones. Seguimos pendientes cada día de las informaciones que nos ofrecen y la gente de Pinar, que me escriben mucho también para el abogado. Un abrazo hasta Houston. Si un cubano se casa en México con una mexicana, ¿puede aplicar la CBP-1? Puchito, eso te lo hemos respondido ya como 2 veces. Adelante, abogado. Sí, sin problema ninguno. Puedes aplicar a la CBP-1. Recordar que la CBP-1 fue creada para entrar a los Estados Unidos si tú eres perseguido, así que tienes que estar consciente que puede ser sometido a una entrevista de medio creíble. Sí, Sheila me dice, bueno, es que mi hermana tiene miedo y no tiene a nadie en México. Sheila, te repito, nosotros no podemos darte una recomendación de que cometas un delito. O sea, yo entiendo la situación que es humanitaria, que es extrema. Hay mucha gente en una situación similar en México y eso es muy lamentable. Ojalá que el CBP-1 funcionara mejor y que la gente pudiera salir por temas así. Buenas tardes, ¿qué va a pasar ahora con los miles que estamos aquí en México? Está todo igual y quiero que se quede muy claro
Yayi, porfa, no sigas llamando para que no me interrumpas el live. Y quiero que quede muy claro, todo sigue exactamente igual. Mientras no se apruebe este proyecto de ley, todo sigue exactamente igual a como está. Si mañana el presidente Biden cambia la ley o hace un decreto ley, ya las cosas cambian, pero hasta este momento todo está igual que como estaba. Hola, tengo una pregunta. Soy Parol 212 de 5 de 2 meses y soy de Cuba. ¿Puedo aplicar a la residencia? Claro, al año y un día. Si no tienes crímenes, puedes aplicar a la residencia. Hablando de eso, abogado, hoy tuve el caso, por teléfono me llamó una pareja de cubanos que viven en un estado del norte, no voy a decir dónde para que ni siquiera identificarlo, pero en un estado del norte. Lamentablemente estaban muy tensos, se pusieron a discutir. Al principio aquí es muy difícil y la gente no se adapta de que viven en otro país y esto no es Cuba. Entonces se ponen a discutir en voz alta y evidentemente los vecinos, que son americanos, que jamás vas a escuchar a unos gringos ponerse a gritar así, se asustaron, llamaron a la policía y se los llevaron detenidos. Ahora ellos tienen miedo que al año y un día cuando aplican a la ley de ajuste cubano, pues tengan un problema y no los dejen acogerse a la ley de ajuste cubano. ¿Qué recomendación les da? Bueno, lo primero es estar tranquilo. La ley en Estados Unidos es importante saber que hasta que usted no sea ciudadano, usted puede perder la residencia en los Estados Unidos inclusive. La ciudadanía es lo único que te va a mantener seguro. Ahora, estas personas hay que ver los cargos que le ponen, hay que ver exactamente si lo acusan de algo, de cualquier tipo de crimen. Cada estado tiene sus leyes estatales, la ley criminal es estatal, no federal. Entonces hay que ver cuáles son los cargos que le ponen, cuál es la sentencia, es decir, muchos factores. Eso es algo que hay que evaluar una vez que termine el proceso. Ok. Tengo a Carly que ella pregunta, bueno, por cierto, pueden llamar si tienen un caso como este a los abogados, 305-261-7000 es el número. Carly pregunta, ¿se puede hacer algo para averiguar por la renovación del permiso de trabajo por asilo? Ella tenía su permiso de trabajo por asilo, ya se le venció y quiere renovarlo. ¿Cómo puede hacer? Sencillamente tienes que volver a hacer la fórmula 765, la renovación. Con este recibo de renovación y el permiso anterior viejo, tu permiso de trabajo sigue siendo válido, ya que los permisos de trabajo se están demorando muchísimo tiempo en que te llegue la tarjeta nueva, la renovación, pero con la evidencia de la renovación y el permiso de trabajo puedes seguir usando tu permiso de trabajo sin problema. Ok, dice, bueno, esto es importante, esta pregunta que voy a leer y lo que viene detrás. Mayra González, cualquier persona puede poner un parol aunque no sea en familia, puede esto traer consecuencias a la persona. Primero, el parol, cuando tú pones un parol, tú estás diciendo yo soy responsable por esa persona, por el tiempo que esa persona va a tener ese parol. Entonces, ojo con eso. Ayer estuve conversando con una pareja de cubanos a los que la familia que lo trajo de Cuba con el parol humanitario le está exigiendo ahora un pago de miles de dólares por los gastos ocasionados por el parol humanitario. Y tuvieron la desfachatez de decirle a estos cubanos de que los iban a deportar y que ellos iban a llamar a inmigración para deportarlos si no pagaban esa cantidad de dinero. Señora patrocinadora, si usted patrocinó a su familiar o al amigo o a quien sea, a usted nadie lo obligó a hacerlo. Usted sabía en lo que se estaba metiendo y el compromiso que estaba asumiendo. Señor patrocinado, señora patrocinada, cuando usted llegue a los Estados Unidos, usted no tiene que pagarle nada a su patrocinador, no tiene que acostarse con su patrocinador, no es obligado, no tiene que casarse con su patrocinador, no tiene que darle absolutamente nada, ni siquiera de los cupones de alimentos. Ojo con eso. He visto mucho abuso con este tema. Ojo. Gracias por esa información, Dios es grande y poderoso, esperando desde Cuba, en México, de llegarme el parol, ¿qué sería más conveniente? ¿Viajar a Cuba y luego a Estados Unidos? No, viaja directo para acá. A todo el que le llegue el parol se los digo, no esperen ni un día más, hagan su CBP-1 y agarren con este tema de México y con los cambios de direcciones, quería aprovechar la oportunidad para hablar de un caso que tenemos. Como todos sabemos, todas las personas que entraron ilegalmente a México y cruzaron Panamá también ilegal, si mal no recuerdo, después del 5 o el 6 de enero del 23, no aplican al programa de parol. Esto en teoría
En teoría no lo han puesto en práctica, pero queremos hablar de un caso específico que tenemos de una persona que está detenida ahora mismo en Texas porque hizo el cambio de dirección porque se fue ilegal para México, puso México, entró a Estados Unidos y una vez estando entrado a Estados Unidos le preguntaron, ¿y cómo fue que tú entraste en México? No, yo entré ilegal. Ahora mismo están detenidos en la frontera, en un centro de detención en Texas porque no aplicaban para el parol. Entonces esto es algo importante que tienen que saber porque aunque la ley no se aplique, no significa que la ley no exista. Exacto. Y cuando muchas personas dicen, voy a hacer el cambio de dirección porque estoy en México, esto puede traer una segunda pregunta cuando te aprueben el parol. ¿Cómo fue que tú entraste a México? Entonces, ahí comienza el problema. Ojo, esa pregunta es bien importante. También he visto unos cuantos casos como esto en Houston específicamente. No sé si este caso sea de Houston también, pero en Houston he visto por lo menos 10 o 15 casos de personas que los han detenido y que los han llevado a un centro de detención con deportación. Si no buscan un abogado rápido, los deportan. Soy cubano, estoy en México, dígame el parol. Bueno, este fue el que leí. Vamos a seguir por acá. A ver, este es el mismo con el tema de la ilegalidad de México. Quería saber si yo como cubana que estoy en México pido la Comar residencia, pero me la dan con asilo político, ¿me afectará para aplicar a la CBP-1 para pedir el permiso de entrar a Estados Unidos? Técnicamente no, Roxy, pero como sabemos, la ley dice que si tú tienes asilo ya en México, entonces tienes que probar persecución en México y en Cuba. Entonces, nada, la ley, esa es la ley. Que no la apliquen es otra cosa, pero tú puedes ser una de las pocas personas que le han aplicado la ley correctamente. Es que lo hemos visto en otros casos en México, gente que la han dejado detenida. Hemos visto, de hecho, este nuevo paquete que se pensaba aprobar, una de las cosas importantísimas que tenía era un cambio en la entrevista de miedo creíble. Hoy por hoy, usted le dice al oficial de inmigración por eso te preguntan por qué te fuiste de tu país, porque tengo miedo, porque era perseguido, etcétera, y ya, básicamente no pasa más nada. Te hacen 2 o 3 preguntas, pero no hay una entrevista más en profundidad, generalmente. Lo que quieren es cambiar eso para que sí hagan una entrevista en profundidad. Y, por ejemplo, si usted vino desde Nicaragua, ¿cuántos países no hay desde Nicaragua? ¿Por qué usted no pidió asilo en ninguno de esos países antes de llegar a la frontera de los Estados Unidos? Usted lo que quería era venir para los Estados Unidos, no quedarse en un país libre. Entonces, todos esos eran los cambios que venían. Esto se paró, pero es la pregunta que se hace mucha gente. Elizabeth Vázquez. A ver, bueno, gracias, un abrazo y ojalá que pues tengas mucha suerte. Si una persona entró con parol y tiene 75 años, ¿puede pedir Social Security? La famosa complementaria. El SSI, bueno, no, para eso tienes que tener retiro, tienes que estar disabled, eso tiene otras ¿cómo vamos a decir? Otros requisitos que no aplican. Ok. Vamos a ver por acá, déjame ir a Instagram. Dice, mi nuera es beneficiaria aprobada el 25 de enero, pero los niños son de otro sponsor y de otro mes. ¿Qué tiempo tiene ella para una cuenta de USCIS y el resto del proceso? Es importante que la cuenta de USCIS no tiene un tiempo de vencimiento. Usted te llega el parol y no se te vence ese parol. Lo que se vence es el permiso de viaje. Si ella no hace los attestations, puede esperar a que la aprueben a los niños. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Bueno, aquí tienen una bronca de que si Trump o si Biden y no voy a entrar en eso. Elaine Dávila, a mi hija le llegó la invitación por reunificación, está en México, puede tener algún problema al llegar al aeropuerto y que no la dejen viajar por estar ilegal en dicho país. Esto es diferente, la reunificación familiar, yo no recuerdo, abogado, no sé si usted recuerda si tenía también ese requisito de no entrar ilegal a México. ¿La reunificación familiar? Sí. No, que yo sepa no lo tenía. Modernizado, yo creo que no lo tenía, de hecho, puede hacer todo el proceso en México sin problema ninguno. Exactamente, sí. Igual, si puedes evitar que vaya por Houston, mejor que no vaya por Houston, que ahí se pone un poquito intenso. ¿Qué significa Class Admission DT en la I-94 entregada por CBP-1? ¿Sirve para el ajuste cubano? Sí, claro que sí, por supuesto. Ok. Bueno, pues perfecto. Tengo por aquí a Leyanis, que dice que entró con parol humanitario, que mañana hace un año que ya está en Estados Unidos, que sí puede aplicar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Ok, abogado, ¿usted conoce alguna clínica que pueda recomendar para estas personas que están haciéndose los exámenes médicos? Ahora mismo sí en la mente no me viene ninguna, pero sí siempre tenemos varias recomendaciones aquí en la oficina de personas que sabemos que son, vamos a decir, oficiales. Hemos visto muchos también, nos viran para atrás muchos exámenes médicos y nosotros no vemos el examen cuando lo mandamos a USCIS, pero cuando USCIS nos los envía para atrás, nos los envía abiertos y nos envía muchas veces este examen médico no es válido, la firma del doctor no es válido, está falsificado por aquí y por allá. Entonces tienen que tener mucho cuidado y buscar lugares que definitivamente sean oficiales. Ok, cualquier cosa que llamen entonces a la oficina y les pregunten. Exactamente, llaman a la oficina y aquí siempre le vamos a dar las mejores recomendaciones. Ok, 305-261-7000 es el número para los de TikTok que no lo ven y también para los de Instagram. Repito, 305-261-7000. Quiero agradecerle muchísimo, abogado, agradecerle a 500 y tantos que tenemos conectados en TikTok, todos los que tenemos casi 200 en Instagram, a todos los que están también en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y si por favor, si pueden, pasen y suscríbanse y activen la campanita en YouTube. Estamos creciendo muchísimo en esa comunidad y es muy importante porque YouTube está haciendo una serie de cambios y va a hacer que pues definitivamente les llegue la notificación siempre, a diferencia de Facebook que a veces está demorando. Gracias mil, abogado. Gracias a todos. Gracias, Mario. Que tenga buen día. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.